Buenos días, que el Señor les bendiga. El mensaje de esta ocasión se titula Jesús en el camino a Emaús. Y la lectura bíblica, la cual no vamos a leer en este momento, porque la vamos a leer durante el mensaje, es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 17. Oramos. Señor, te damos las gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias por cuidar y velar de nuestro dormir. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros todos los días, porque es tu promesa y tú prometiste que va a estar con nosotros y nos va a cuidar y a proteger. Gloria sea tu nombre por ello. Ahora, Señor, nos disponemos a exponer tu palabra para tu gloria y para tu honra. Que las palabras que salgan de mis labios sean las palabras tuyas y no palabras vanas de hombre. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Jesús en el camino a Emaús. Bueno, todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él o ella y abrir la puerta para que entre el resto de su equipo. Él puede romper la vida del mejor con la cuña del desaliento. Se cuenta que una vez el diablo quiso retirarse de su diabólico quehacer y puso en venta todas sus armas. En el día señalado de la venta fueron exhibidas todas las herramientas con el precio de cada uno bien señalado. Una de ellas tenía un precio mucho más alto que las demás. Y le preguntaron por qué esa pieza valía más. Y él respondió, porque era la cuña del desaliento. ¿Pero por qué? ¿Por qué vale más? Preguntaron. ¿Por qué tan elevado ese precio? Y dice él, porque es la herramienta más útil y eficaz que tengo y mediante ella entro en la mente del hombre. Y una vez dentro, puedo hacer mi obra. Pocos creen que me pertenece, contesta el diablo. Según el cuento, el precio era tan alto que nadie la compró. Y el diablo sigue usándola actualmente. Satanás puede apoderarse del más dedicado de los cristianos, a ese que ha recibido a Cristo en su corazón y trata con todo empeño en servirle. Y también puede meterle el desaliento en su alma e inutilizarle por completo. Un maestro de escuela bíblica dominical no ve los resultados que quisiera y se desanima. Un nuevo creyente ve los fallos y debilidades de los demás cristianos y se desmoraliza. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir la puerta para que entre el resto de su equipo. Él puede romper la vida del mejor cristiano con la cuña del desaliento. Por eso, todo creyente debe ser capaz de vencer el desánimo, de vencer la crítica, de vencer el rechazo, de vencer la ingratitud. O de lo contrario, el diablo se aprovechará de esas circunstancias. Bueno, vamos a hablar del desaliento, ya que estamos hablando de eso. Lucas capítulo 24, versículo 17, Jesús les dice a los discípulos, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El desaliento es el sentimiento más
poderoso para detener nuestro avance en la vida. No hay nada peor que una persona que haya perdido totalmente la esperanza y no encuentra consuelo ni salida a sus problemas. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas desalentadas por las circunstancias que le tocaron vivir. Comenzamos con Moisés y solamente voy a leer en la Biblia parte de lo que ellos dijeron para no alargar el mensaje, pero sí voy a dar la cita bíblica. En Números capítulo 11, el versículo 15, Moisés dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. Josué 7:7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para entregarnos de las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Elías, en Primera Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Job, todo el mundo, o todos los cristianos por lo menos, han oído de Job. Job 10:1. Job dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y David, el rey David, en el Salmo 42, versículo 6, dijo: Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Y si podríamos seguir todo el día viendo ejemplos bíblicos en cuanto al desaliento, porque son muchos los que han sido desalentados. El desaliento puede paralizarnos y dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades. El desaliento no dejó ver a los discípulos que era Jesús quien caminaba con ellos. El desaliento no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. El factor denominante que encontramos en la mayoría de estos textos es la queja. Y podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Inmediatamente que nos desalentamos, comenzamos a quejarnos. Como los israelitas en el desierto, cansados de caminar allá por el desierto, cansados de dar vueltas y vueltas, cansados de pasar hambre, cansados de pasar cansancio y muchas cosas más. Y comenzaron a quejarse contra Moisés y en contra de Dios. Número 21:4 dice: después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear toda la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Continuamos con número capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Número 32:5 dicen: por tanto dijeron:
si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar por el Jordán. Versículo 32, hay el número. Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Versículo 7 dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que os ha dado Jehová? El desaliento también es muy contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado cuando empezamos a hablar lo que llamamos la realidad de las cosas. Esto es aceptable para los que no creen en Cristo, que su única esperanza está basada en las cosas que suceden en este mundo. Pero para los que creemos en Cristo, hay factor que no podemos dejar afuera. Y ese factor es sobrenatural, porque lo de Dios es sobrenatural. Los discípulos pasaron o pensaron que todo ya había terminado. Cristo había muerto. Esa era su realidad. Todas las esperanzas murieron con Él. Pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Jesús les dijo que iba a resucitar. Se lo dijo en un número de ocasiones. Y ellos no le creyeron. Porque lo vieron en una cruz crucificado, lo bajaron, lo enterraron y para ellos era el final. Por eso no le creyeron a Jesús después que lo habían crucificado. Pero de todas maneras, Jesús cumplió. Él no podía condicionarse por lo que los discípulos pensaran o creyeran. Él lo había prometido y lo cumplió, porque Dios cumple sus promesas. Es por esto que tenemos que fijarnos bien lo que hablamos para no contaminarnos nosotros ni contaminar a los demás. Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada en el infierno. Mateo capítulo 15, versículo 11, dice, lo dijo Jesús, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, iban los discípulos hablando por el camino. ¿Y qué es lo que hablamos nosotros por el camino? El versículo 14 del capítulo 24 de Lucas dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Lo más natural es que hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa. El tema conversación de los discípulos era realmente desanimador, hablando cosas negativas. El único, decían ellos, que podía salvar el país había muerto. Miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 24 de Lucas. Nosotros esperábamos que Él era
el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. En esta expresión vemos que todas sus esperanzas se desvanecieron. Aquí claramente se ve qué hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera crucificado. Pero pensemos, ¿y qué hubiese sucedido de cada uno de nosotros si Jesús no hubiese resucitado? Estas palabras, además de todo esto que ellos estaban hablando, significan a pesar de todo lo que era Jesús. Y a pesar de todas nuestras esperanzas. Y el tercer día, que cuando lo leí hice un énfasis en el tercer día, quiere decir un nuevo motivo de duda y tristeza. ¿Sería esto un vago recuerdo de la predicción de Jesús que le dijo que resucitaría al tercer día? Jesús en más de una oportunidad les declaró que era necesario que Cristo muriese, pero que resucitaría al tercer día. Pero es como que ellos se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Y en vez de proclamar resurrección, estaban proclamando muerte. Muchas veces ellos proclamaron muerte. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Estamos hablando de la lengua. Y con la lengua quemamos un bosque. Pero miren, nosotros salimos y hablamos pobreza. Y nos quejamos porque no tenemos riqueza. Confesamos enfermedad y nos quejamos. O nos preguntamos por qué no estamos sanos. ¿Por qué no tenemos salud? Confesamos la derrota todo el tiempo. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos la victoria. Confesamos la debilidad. Y luego nos quejamos por qué no tenemos fortaleza. Ay, Dios mío, fortaléceme, porque estamos confesando esa debilidad. Debemos de hablar fortaleza. Y la fortaleza vendrá. O declarar fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos de hablar victoria. Y la victoria vendrá a cada uno de nosotros. Debemos de hablar salud. La salud vendrá. Debemos de hablar riqueza y las riquezas vendrán. Gracias a Dios. Debemos decirlo con nuestra boca, aunque el diablo lo oiga. La Biblia dice que cuando Dios creaba en Génesis, el Espíritu de Dios se movía. Y Dios dijo que fuese y fue. El que da el fruto de los labios. Nosotros creamos el mundo que nos rodea por las palabras que hablamos. Pero podemos elegir, no podemos elegir cualquier palabra. Tiene que ser que la palabra que Dios nos da. Tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló. Dios dijo que fuese y fue. Y nosotros tenemos que decir que fue, que fuese y será. ¿Qué es lo que estás hablando con tu hermano, con tu amigo, cuando caminan por el camino? La Biblia nos exhorta en Efesios 5:19 que hablemos entre nosotros con
con salmos e himnos, cánticos espirituales. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Que no hablemos cosas negativas, que hablemos cosas positivas. Y cuando hablamos de himnos, cánticos espirituales, ahí estamos hablando lo que Dios ha puesto en nuestra boca. Y lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. Proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo sabía decir que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede crear la tierra y el cielo con la lengua, o puede crear el infierno con su boca. Usted puede cambiar su mundo cambiando sus palabras. Yo elijo la vida. Le digo que no a la muerte. Cuando hablo lo que Dios habla y renuncio a hablar lo que destruye. La palabra lo cambia todo. Lucas 24:25 dice: Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El versículo 26 dice: no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban toda la escritura lo que de él decían. El capítulo 24 de Lucas, versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. Y en el versículo 23, los discípulos están relatando lo que sucedió cuando las mujeres fueron al sepulcro, y en todo el relato se deja ver la expresión amarga de la duda. Ellos no quieren esperanzarse, entusiasmarse por las dudas que no haya pasado nada. Tenían miedo de que en realidad él no hubiese resucitado. Aunque hay también otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encuentran vacío. Este testimonio no vale mucho, y la razón es porque a él no le habían visto. Como no le vieron en el sepulcro, pues ya ese testimonio no funciona. Porque nosotros no podemos testificar lo que no vemos, solamente testificamos lo que hemos visto y oído. El desaliento anula los testimonios que tendrían que haber alcanzado para reanimar todas las esperanzas de los discípulos. Y es por eso que viene el reproche de parte de Jesús, y bien merecido. Jesús le dice: oh insensatos. Ante todo, acusa su entendimiento por no asimilar las promesas que Dios ha hecho por los profetas. Pero este oscurecimiento de la inteligencia tiene una causa moral en el corazón. El corazón es el asiento de los sentimientos y la voluntad. Es tardo para creer, es tardo para confiar, es tardo para abandonarse a la voluntad divina. Era necesario que pasara por los padecimientos para llegar a la gloria. Era necesario que Dios lo había resuelto así. El hombre
no podía salvarse si no hubiese sido por los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y por esa muerte. El amor eterno de Dios, que quería la salvación del hombre y ha querido también la inmensa abnegación del Salvador, o sea, de su Hijo, indispensable para la salvación. Las palabras empezando, estas palabras que leímos, empezando desde y desde, significa que Jesús empezó por el Pentateuco, o sea, desde el principio, y pasó sucesivamente por los libros de los profetas para explicar a los discípulos la relación que habría entre ellos y la relación con sus sufrimientos, con su muerte, con su resurrección y su gloria. A medida que los discípulos adquieren la inteligencia de la Escritura, sienten que las oscuridades de su corazón desaparecen y la luz comienza a tomar lugar y comienza a recobrar la confianza y la esperanza, a florecer el ánimo y el aliento es recobrado. Aleluya. Esto es lo que Jesús quería lograr al declararle la palabra. No ardía en nuestro corazón. Cuando la palabra tiene lugar en nuestras vidas, nuestros corazones comienzan a arder. Aleluya. Y ahora ya no tienen ninguna duda sobre su resurrección. Ya sabemos que Jesús resucitó. Ya sabemos que Jesús vive para siempre. Las Escrituras estaban hasta entonces cerradas para ellos. La palabra y el Espíritu de Jesús se las habían abierto. Se le abren los ojos. Ahora podemos ver, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ahora vemos por espejo en la oscuridad. No dejemos que el desánimo tome lugar en nuestras vidas. Hablemos lo que la palabra dice y digámosle a las circunstancias lo que Dios dice, en vez de proclamar lo malo de la realidad. La palabra puede traer sanidad cuando es proclamada con fe. El Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. ¿Por qué los sanó? Porque tenían fe, porque era la palabra de Dios. El estudio y el discipulado pueden traer alivio al dolor. Por eso nosotros debemos de leer, estudiar la palabra y discipularnos. Pueden traer esperanza ante la vida o la pérdida y ánimo ante el desaliento. Hay un desaliento que vencer. No dejemos de ninguna manera, por más difícil que sean las circunstancias que estemos viviendo, de proclamar la verdad de la palabra de Dios. Puede que Jesús esté caminando a nuestro lado y por estar viendo las circunstancias negativas, no lo veamos a Él. Que el Señor te bendiga. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Abre nuestros ojos a la luz, para que podamos ver tu palabra, que podamos ver a ti y podamos sentirte, Padre Santo. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, aleluya. Santo eres, gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por tus bendiciones, por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.